¿Qué tal amigos? En este video vamos a resolver un problema donde nos piden hallar el centro de gravedad y de los momentos de inercia de la siguiente figura. Entonces aquí, como ustedes pueden ver, tenemos una figura compuesta. Se puede decir que se trata de una sección transversal de una viga con forma de L. Entonces lo primero que debemos hacer es descomponer la figura. Y vamos a tener un total de dos figuras. Aquí vamos a indicar que esta es la primera figura y esta es la segunda. Entonces aquí yo indico también en la tabla y ya podemos obtener sus áreas. Entonces para la primera vamos a obtener 80 centímetros por 20 centímetros, 1600 centímetros cuadrados. Ahora para la segunda vamos a tener 120 por 20, 2400 centímetros cuadrados. Luego vamos a obtener los centroides en el eje X y Y. Ahora en el eje X, recuerden que para una sección rectangular el centroide en el eje X equivale a la mitad de la base y para el eje Y la mitad de la altura. Entonces aquí en la primera figura lo vamos a localizar justo a la mitad. Entonces tenemos aquí 20 centímetros de base, pero recuerden que tenemos un sistema de coordenadas de referencia. Entonces lo primero que debemos hacer es ubicar aquí nuestro punto de origen. Justo aquí va a ser nuestro punto de origen. Entonces es importante que sepamos localizar centroides de las figuras con respecto al punto de origen, ya que esto suele ser un error muy común, el tomar nada más el puro valor del centroide. Aquí, entonces, para el eje X vamos a tener de 0 hasta 10 centímetros, ¿sí? Entonces aquí van a valer 10 centímetros. Ahora, para el eje Y, aquí el eje Y equivale a la mitad de la figura, que son 40 centímetros. Mejor, para evitar confusión, vamos a localizarlo aquí. Aquí vamos a tener 40 centímetros. Pero ojo, aquí tenemos nuestro punto de origen. Entonces partimos desde 0, subimos, aquí ya llegamos a 20 centímetros. Entonces 20 más 40, 60 centímetros. Listo. Ahora vamos con la segunda figura. Para la segunda figura, el centroide en X, aquí vamos a tenerlo. Entonces vamos a tener una base de 120 centímetros, la mitad es de 60. Y con respecto al origen, 60 centímetros. Ahora vamos con el eje Y. Del origen hasta el centroide en el eje Y de la figura, que son 10 centímetros, 10 centímetros. Luego vamos a obtener los primeros momentos de área, que son A por X testada y A por Y testada. Entonces vamos con de la primera figura. Entonces, primer momento de área en X. Aquí las unidades son centímetros al cubo. Entonces vamos a tener 1600 por 10, 16.000 centímetros cúbicos. Para Y, 1600 por 60 son 96.000. Segunda figura, vamos a obtener 2400 para el eje X. 2400 por 60 nos da 144.000. Y para Y vamos a tener 2400 por 10, 24.000. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a obtener aquí la sumatoria de las áreas y los primeros momentos de área. Entonces aquí vamos a tener para el área 4000 centímetros al cuadrado. Y ahora para los primeros momentos de área vamos a tener un total de en X 160.000 centímetros cúbicos. Y para Y, ¿cuánto vamos a tener? Vamos a tener 120.000 centímetros cúbicos. Ahora, vamos a obtener ahora sí su centroide en X, su centro de gravedad. Cualquiera de los dos está bien. Entonces, esto cuánto equivale a la sumatoria de primeros momentos de área en el eje X sobre la sumatoria de áreas. Y para Y es igual
a primeros momentos de área en el eje Y sobre la sumatoria de áreas. Entonces aquí, ¿cuánto vamos a tener para X? 160.000 centímetros cúbicos sobre 4.000 centímetros al cuadrado, dándonos un valor de 40 centímetros. Y para Y, ¿qué vamos a obtener? 96, no, son 120.000 centímetros cúbicos sobre 4.000 centímetros cuadrados, dándonos un valor de 30 centímetros. Ahora sí, llegó la hora de ubicar su centro de gravedad de toda esta figura. Entonces aquí vamos a comenzar con X. Entonces recorremos desde el punto de origen 10, 20, 30, 40. Entonces aquí ubicamos 40 centímetros, subimos y vamos a tener 10, 20 y 30. Entonces aquí se localiza su centro de gravedad. Entonces aquí va a ser su centro de gravedad y es de 40,30. Bien, ahora sí llegó la hora de obtener sus momentos de inercia. Entonces aquí voy a poner la fórmula del teorema de Steiner, donde el momento de inercia en el eje X es igual al momento de inercia, la sumatoria de momentos de inercia en el eje X de las figuras que la componen, más el área propia de cada figura por diferencial de Y elevado al cuadrado. Y para Y, sumatoria de momentos de inercia de las figuras que lo conforman, más el área de la figura por diferencial de X. Entonces, vamos a comenzar con el eje X. Entonces vamos a tener aquí el de la primera figura y el de la segunda. Ahora, aquí cabe recalcar algo. Para una sección de forma rectangular, recuerden que vamos a tener aquí el momento de inercia en el eje X, que es igual a base por altura elevada al cubo sobre 2. Y para el eje Y es altura por base elevada al cubo sobre 12. Entonces aquí, recuerden que tenemos en la primera figura 20 centímetros y 80 centímetros. Entonces aquí lo primero que vamos a hacer es obtener el momento de inercia de la primera figura. Entonces vamos a obtener para el eje X 20 por 80 elevado al cubo sobre 12 más el área propia, que es de 1600 por diferencial de Y. Aquí la diferencial de Y es la diferencia de altura con respecto a los centros de gravedad, que va a corresponder al centro de gravedad de la figura compuesta y el centroide de la figura que la compone. Entonces aquí, ¿cuánto va a ser? Bueno, aquí tenemos el centro de gravedad de la primera figura. Entonces aquí tenemos como coordenada 10,60. Eje X, eje Y. Eje X, eje Y. Entonces aquí vamos a tener una diferencia de 30. Entonces sería 60 menos 30 para llegar a todo ese centroide, a toda esa coordenada. Entonces aquí vamos a tener 60 menos 30 elevado al cuadrado. Ahora para la segunda figura vamos a tener, aquí vamos a ponerla como referencia para no
estamos regresando 120 centímetros y 20 centímetros. Entonces aquí vamos a tener de base 120 que multiplica 20 elevado al cubo sobre 12 más 2400 porque es el área de esa figura por diferencial de y. Aquí la diferencial de y, aquí vamos a tener su centro de gravedad de esta figura. Entonces aquí vamos a tener como coordenadas hacia su centroide de 60,10. Entonces para que llegue todo este centroide hasta acá sería una diferencia de 20. Entonces sería 30 menos 10 elevado al cuadrado. Y ahora sí, comenzamos a realizar las operaciones. Entonces, para la primera figura vamos a obtener un valor de 2.293.093.000 2.293.333.33 centímetros a la cuarta. Y para la segunda figura vamos a obtener un valor de 1.040.000 centímetros a la cuarta. Ahora, para obtener aquí el momento de inercia de la figura, hacemos esta sumatoria. ¿Cuánto nos va a dar? Esto nos va a dar un valor de 3.333.333.33 centímetros a la cuarta. Entonces aquí, esto ya corresponde al momento de inercia en el eje X de la figura compuesta. Ahora vamos con el eje Y. Entonces vamos a también enumerar primera figura, segunda figura. Ahora vamos a usar esta fórmula. No se vayan a confundir. ¿Qué vamos a obtener? Ok. Aquí la altura de la primera figura es de 20. No, es la altura, sería 80. Que multiplica la base, son 20 elevado al cubo sobre 12, más su área que son 1600 por diferencial de x. Ahora aquí lo vamos a marcar en rojo para saber la diferencia de longitud o base con respecto al centro de gravedad de la figura compuesta. Entonces aquí de la primera figura vamos a tener coordenadas de 40 hasta llegar a 10, entonces es una diferencia de 30. Entonces vamos a tener aquí lo pueden observar, miren, 40 a 10, entonces la diferencia es de 30 40 menos 10 elevado al cuadrado, igual. Y ahora vamos con la segunda figura. Entonces la segunda figura, su altura es de 20 por 120 elevado al cubo sobre 12, más el área que son 2400 por, aquí cuál va a ser su diferencial. Aquí está su centroide. Entonces aquí tenemos una coordenada de 60 y para llegar a 40 se trata de una diferencia de 20 centímetros. Entonces aquí vamos a colocar de 40 menos 60 o 60 menos 40. Como está elevado al cuadrado, nos va a dar un resultado positivo. Entonces aquí vamos a ponerle mejor 60 menos 40 elevado al cuadrado. Y ahora sí, hacemos las operaciones. Entonces para la primera, ¿qué vamos a obtener? Vamos a tener un valor de 1.493.000
333.33 centímetros a la cuarta. Y para la segunda figura vamos a obtener un valor de 3.840.000 centímetros a la cuarta. Y ahora sí, hacemos esta sumatoria. Dándonos un valor de 5.333.333.33 centímetros a la cuarta. Entonces aquí nosotros ya hemos obtenido nuestros momentos de inercia en ambos ejes. Y con esto terminamos nuestro problema. Espero te haya servido mucho este video. Si tienes alguna duda, me la puedes hacer saber en la sección de comentarios o puedes contactarme. Si realmente te gustó el video, me puedes apoyar con un comentario o con un like o puedes compartirlo. Tampoco olvides suscribirte al canal para que yo pueda seguir subiendo más tutoriales. Y nos veríamos hasta un próximo video. Cuídense mucho.